No te muevas. Estás viendo el Canal 2. El canal de nuestra gente. Hola, ¿qué tal? Venimos hablando un poco sobre los cambios que están sucediendo en la forma de educación, en la familia, en nuestro medio, en la cultura. En todas partes hay cambios. No podemos esperar que el mundo se repita. No podemos esperar que el mundo sea igual a la época en la cual tú te educaste de niño o niña. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando. Hay algo bien particular en mucha gente que dice, yo quiero que mis hijos tengan los mismos valores míos. Hay valores que son incambiables, pero hay otra clase de valores que se van moviendo. Ya lo hemos hablado aquí en otros programas. Por ejemplo, el famoso valor de la virginidad en la mujer. Acuérdate, Colombia tiene una historia sobre eso y la contó Gabriel García Márquez hace muchos años, en Crónica de una muerte anunciada. Cómo en la costa nuestra podían devolver a una mujer porque no era virgen. Casi que en un atropello muy grande, Bayardo devolvió a su familia a la novia porque la encontró que no era virgen y fue una tragedia, los hermanos de la novia, hasta que terminó hasta con un muerto encima. Pero esa es una historia sobre las creencias de la época. La mujer debía de llegar virgen al matrimonio. Hoy es una costumbre que afortunadamente está mandada a recoger. Hay muchísimas familias que todavía sueñan con la virginidad de la mujer. Por creencias religiosas se repite mucho. Aún más, hay situaciones tan particulares donde muchísimos papás y mamás quieren que su chiquita de 2 o 3 años entre a un jardín infantil solo de mujeres o entre a un jardín infantil solo de hombres. Fíjense, en esas edades tan pequeños, ya papá y mamá entonces están fomentando que su niña entre solamente con las mujercitas o entre solamente con los hombres y que no tenga el contacto entre hombres y mujeres. Hoy, con todo lo que hay sobre ideología de género, donde los niños pueden ser guiados para encontrar que sus cuerpos coincidan con sus contenidos y sus comportamientos, pero no necesariamente siempre va a resultar. Mucha gente que querrá que sus niñitas entren entonces a un jardín infantil de niñas o que sus niñitos a un jardín infantil de niños para evitarles el contagio, que se confundan. Eso no es tan fácil. Acuérdate que hemos hablado de un transgeneracional. ¿Qué es un transgeneracional? ¿Qué es un árbol genealógico? ¿Qué quiere decir psicogenealogía? Vamos a tratar de explicarlo. Aquí hay un hombre y una mujer que se conocen, hacen pareja y quieren ir a vivir juntos o se quieren casar, lo que tú quieras. Este hombre y esta mujer quieren hacer pareja. Ellos llegan allí, aparentemente son 2 profesionales o 2 personas, cualquiera que sea, con una historia, un bagaje, una experiencia. Hablemos de 25 años, 28 años, 30 años. Aquí está ella que viene de una historia y él que viene de otra historia. La primera cosa que tenemos que recalcar es que ninguno de los dos no son ni mellizos ni gemelos. Ella tiene una historia y él tiene otra historia. En términos de constelaciones familiares se dice que no es que exista la media naranja, ni que esta es una mitad de persona que se va a encontrar con otra mitad de persona. Constelaciones familiares dice que esta persona tiene una historia pendiente que tiene que arreglar y mejorar, y esta persona, este hombre, tiene una historia pendiente que tiene que arreglar y mejorar.
Entonces encontramos no a la media naranja, sino a la historia pendiente que me toca a mí vivir. Es decir, él es mi, entre comillas, complemento, no complemento como persona porque seas mitad de persona, sino que él tiene las claves de la historia, las claves de tu aprendizaje, lo que te queda pendiente, lo que tienes que aprender. Así, si tú vienes de una familia muy organizada y muy ordenada, muy estricta, muy rígida en su comportamiento, de pronto lo que necesitas aprender es un poco de flexibilidad y te encuentras al más loco posible, que también tiene su historia. Si viene de una historia suelta, desordenada, de una familia más amplia, más desordenada, más irreverente, pues se encuentran el uno con el otro. ¿Para qué? Para que podamos aprender, porque no podemos olvidar a qué venimos a la vida. Nosotros venimos a la vida a aprender. Entonces cada uno trae su propia historia. Ella es hija de un papá y una mamá muy rígidos, y él es hijo de un papá y una mamá mucho más desordenados o tranquilos. Fíjense, estos están perfectamente coordinados, sus colores y todo, y esta mujer es hija de ellos. Y le atrae lo diferente, lo que no se parece a ella. Eso es lo llamativo. Claro, y a él también le atrae, ¿cómo así? Una persona ordenada, cómo maneja las cuentas, cómo maneja la casa, cómo en la organización. Y cada uno tiene una historia. Esto es lo que se va llamando una historia familiar. Y eso que no hemos hablado de los padres de este, los padres de este. Aquí están estos dos, cada uno con sus propios padres. Empieza a gestarse todo lo que le va a suceder a los hijos de esas personas, que, como hemos dicho, y como lo ha repetido el psicoanálisis, la psicogenealogía, el transgeneracional, el árbol genealógico, los niños y las niñas que nazcan en esta familia pueden nacer con un empaque de hombre o de mujer, pero de acuerdo al lugar que la historia familiar les asigne, va a ser su contenido. No es ideología de género en la medida en que no es negativa. El rol, el comportamiento no viene marcado por la biología. Entonces esta mujer era hija de un papá y una mamá rígidos y aprendió de ellos. Puede que sea totalmente imitadora de sus criterios o puede rebelarse contra ellos, pero viene marcada por esa historia. Y esto también viene marcado por esta historia. Y los niños nacen aprendiendo situaciones de esta historia familiar. El lugar de la historia familiar, si aquí esta mujer se sintió siempre inferior, se sintió subyugada, manejada por papá y mamá, puede llegar a esta relación a repetir exactamente lo mismo. Y su niñita mujer, cuando nace, puede decir: mamá, lo voy a repetir como tú, voy a ser subyugada como tú. Mírenlo aquí de esta manera, la mamá es subyugada y la niñita lo aprende. Y el niño aprende de pronto a ser prepotente y loco como el padre. Y se repite la historia. Y resulta que esta niñita, que cuando crece va a ser una mujer con inseguridades o con situaciones difíciles, de pronto dice: pero yo ¿por qué resulté así? Porque de pronto es una historia que se repite. Las mujeres subyugadas de esta familia se encuentran hombres prepotentes que las hacen sentir muchísimo más aplastadas por el poder masculino. ¿Quién lo creyera? Pero es una historia que se repite. Y entonces los hombres han aprendido a ser prepotentes y las mujeres, no importa el lugar, madre, abuela o hija, siempre están subyugadas a ese poder masculino. La historia familiar es absolutamente necesaria para conocer cómo te comportas. Siempre se dice, por ahí hay grandísimos estudiosos que hablan del árbol genealógico y el árbol te habla para que sanes. Es muy importante que tú mires y revises tu árbol genealógico porque allí está
gran parte de tu comportamiento. Ah, que es injusto, ¿yo por qué tengo que heredar los problemas de los antepasados? Eso es parte de la historia familiar. Eso es parte de lo que se llama el alma familiar. Entonces es muy importante que entiendas que muchos de tus comportamientos no solamente vienen dados por ti. Hay una historia familiar y la historia familiar marca tu vida. Hay una historia familiar. Cuando de pronto es desproporcionada o la rabia que sientes o el miedo que sientes, tienes una vida más o menos estable y tranquila, pero te sientes sumamente mal, sumamente presionado o hay situaciones que te generan mucha angustia, hay que preguntarte qué tanto es mi realidad de hoy con mi relación de pareja o es una herencia que viene de generaciones anteriores y que yo tengo que aprender a sanar para que mis hijos puedan estar libres de esa situación. Es la historia familiar, tan importante que tú conozcas el lugar que te corresponde. ¿Cuál es en tu árbol genealógico tu sitio? ¿De dónde vienes? Aquí hay un inconsciente colectivo y el inconsciente marca nuestro comportamiento. Vamos a continuar después de comerciales. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. No permita que el alcoholismo afecte su vida. ¿Necesita ayuda? Llame a Alcohólicos Anónimos 018-510-522. Búsquenos en la primera página del directorio de su ciudad. Carl Jung habló de algo que se llamaba el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, guardada las debidas proporciones, se los voy a comparar con la nube de la información de los computadores. Esa nube de información de los computadores pues tiene toda la información de tu empresa, de tu familia o personal. Igual hay un inconsciente colectivo en todas las familias. Y ese inconsciente colectivo, así tú no lo conozcas, existe. Y hay momentos en que nos conectamos con ese inconsciente colectivo y empezamos a actuar de una manera pues no clara o no fácil de entender porque no hay ninguna justificación para ello. Lo que sucede es que en las familias hay fantasmas, hay monstruos. ¿Qué son esos fantasmas, esos monstruos? Muchas veces los secretos familiares. Las familias tienen unos secretos espeluznantes, unos secretos, cosas que no se dicen, de abusos sexuales, de quiebras, de hijos nacidos pero no reconocidos, de hijos cuyas madres no quieren aceptar que de pronto no son hijos de su compañero fiel, sino de otro momento, de otra situación. Entonces las familias están rodeadas de fantasmas, están rodeadas de monstruos que cuando no se han hablado lo suficiente son las nuevas generaciones las que empiezan a tener los problemas. Estos niños y estas niñas son herederos de situaciones familiares. ¿Qué tal haya un hijo o una hija excluido? Que papá tuvo una aventura no, pongámosle una generación anterior. Este papá tuvo una aventura con otra mujer y nace un niño. El padre regresa a su hogar, pero este niño queda marcado como un excluido, como un fantasma.
al cual se le niega acercarse a la familia. Pero este niño excluido, de alguna forma, cualquiera de estos dos o de las generaciones futuras podrán representar a ese excluido. ¿Cómo lo representan? Con comportamientos, con actitudes donde están hablando de que aquí en esta familia hay un secreto. Las historias de los secretos familiares, por lo general, paradójicamente, muchas veces se encuentran en los entierros y en los funerales. Es allí donde llegan las amantes, donde llegan los amantes, donde llegan los hijos que nunca tuvieron un lugar y un reconocimiento. Estas familias que tanto hemos valorado y que creemos que son casi que perfectas y que la cultura ha dicho que la sociedad se cimenta sobre la familia, pues muchas veces son familias, son tesoros de silencios, de mentiras y de exclusiones. Cuando vemos lo que la cultura llama el despelote de la familia, no es el despelote de la familia. Lo que está haciendo la tecnología hoy en día es quitarle el velo a tantos secretos. Por ejemplo, la genética, hoy en día ya es muy fácil probar si un hijo es hijo del padre y es hijo de la madre. De la madre por lo general no se duda, la madre sabe que nació de ella, pero el padre siempre ha dudado de si sus hijos realmente le pertenecen o no. El padre dependía de la palabra de la mujer. Qué paradoja, el gran poder de la mujer frente al hombre, por eso cogió tantísima fuerza la maternidad, es que ser padre era un acto de fe. La madre sí sabía de quién eran sus hijos, de ella y de quién, pero el padre no. Por eso el padre nunca le apostó a la paternidad y tú ves por todo lado que se dice que los padres de alguna manera se van para la calle a trabajar por sus hijos, pero ningún padre, ningún hombre se siente no realizado si no llega a tener un hijo, porque para él la vida tenía otro sentido. Él tenía que protegerse de ese poder femenino que era quien le decía, ¿es hijo tuyo o no es hijo tuyo? Entonces hay muchos niños, muchas personas que fueron excluidos de las familias o porque el padre lo negó, porque la madre lo negó, porque el padre no lo reconoció. Esas historias familiares están aquí. Y los excluidos, los negados, los secretos, que lleva el apellido de mi marido pero es hijo de otro, todas esas cosas marcan la historia familiar y es la que determinan hasta el lugar que te corresponde y hasta tu sexualidad. Porque si es una historia de 5 mujeres y de alguna manera siempre los abuelos quisieron tener un hijo hombre, ¿qué tanto nace en esas 5 mujeres? Puede nacer un niño o una niña que diga inconscientemente, que diga desde su parte de lealtad familiar, yo voy a ser el hombre que mi familia no tuvo. Y puede ser una persona con cuerpo de mujer, pero teniendo comportamientos mucho más masculinos. ¿Por qué? Porque toda la familia ha gritado todo el tiempo, queremos un hijo hombre, queremos un hijo hombre. Y si la biología no le da el hijo hombre a la familia, pues alguna de esas hijas puede determinar, voy a ser el hombre que quería mi abuela o que quería mi abuelo o que quería mi mamá o mi papá, y aun cuando tenga cuerpo de mujer, voy a tratar de ser masculina. A ver, esta no es una reflexión consciente que yo escoja hacerla, pero en el inconsciente está allí marcada, y por eso terminamos haciendo o viviendo situaciones que a veces no son claras. La familia es un grupo de personas que se congregan alrededor para amarse y quererse. En términos espirituales, siempre se dice que tú escoges tu familia. No aquello que dice muchísimas personas que la familia es un accidente. No, la familia es una escogencia. ¿Por qué? Porque recuerda también lo que hemos dicho aquí, venimos a la vida a aprender. Y si tú vienes a la vida a aprender, es lógico entonces que lo que tú vayas a aprender, tú escojas qué clase de curso quieres hacer. Si tú necesitas aprender posiblemente tolerancia, pues vas a nacer en una familia de intolerantes. Si tú necesitas aprender el manejo del dinero, pues vas a nacer en una familia o muy tacaña, o muy pobre, o muy rica. ¿Por qué? Porque ese es tu lugar de aprendizaje. Acuérdate que en la vida estamos para aprender y tú estás en el lugar indicado aprendiendo lo indicado. No es fácil aceptarlo porque nunca nos educaron para entender y aceptar que nadie nos hace daño.
que venimos a la vida a un proceso de aprendizaje y que por lo tanto todo lo que tú vivas es perfecto para ese aprendizaje. No resulta fácil y descubrir el árbol genealógico, mirar algunas cosas de ese árbol genealógico es muy importante. ¿Por qué? Porque te ayuda a saber cuáles podrían ser las pendientes de ese alma familiar que tendrías tú por revisar y por aprender. La historia de la familia. Hazlo por trabajo, por juego, por conocimiento. ¿Qué sabes de tu historia familiar? La historia familiar es la que te dice cuál es tu lugar, qué clase de vida vas a tener. Claro, la puedo modificar, pero solo en la medida en que la conozca y que sea consciente de ella. Todo lo que hay por mirar en el árbol genealógico y tu historia familiar te determina muchos de tus comportamientos. Puede que tú tengas una lealtad con alguien que no esperes, una tía, un tío, un abuelo, alguien que se fue para la guerra, alguien que estuvo en la cárcel, alguien que hizo situaciones que la familia se avergonzó de él o de ella. No es fácil, pero en la historia familiar están parte de tus respuestas. Si quieres averiguarla mejor, investiga. Todo en la vida es un proceso de investigación y de aprendizaje. A eso venimos a la vida. La familia. Por allí decía Jodorowsky que puede ser una tumba o puede ser un tesoro y una plataforma de lanzamiento, pero también puede ser una desgracia si no la conoces y si no haces consciente muchísimas de las situaciones que tienes que aprender a vivir. Bueno, aquí está la familia, esta identidad de género que hemos hablado, la necesidad de que te informes y que te prepares. Muchísimas gracias, que la pasen bien. Donde se baila el currulao, salsa un poco pegado, Puerto fiel al pecado, negra grande con gran tumba. Estás viendo el canal de nuestra gente. Río con mi prietillo.